¿Qué tal, queridos hermanos? Un gusto grande poder volver a saludarles en esta nueva oportunidad de poder compartir con ustedes algunos pensamientos basados en la palabra del Señor que vamos a estar analizando en la carta a los Hebreos, en este mensaje que yo he titulado Dejando de congregarnos como algunos por costumbre, o si quiere resumirlo un poquito más, hacer el título un poco más corto, dejando de congregarnos por costumbre. Claro que aquellos que tienen un poquito más de años en la iglesia o un poquito más de conocimiento bíblico, habrán dicho aquí hay algo mal y sabrán a qué versículo estoy haciendo referencia. Me estoy refiriendo a Hebreos capítulo 10 y versículo 25, un versículo muy conocido que muchos han utilizado o hemos utilizado muchas veces para llamar la atención de aquellos que se han habituado a una condición de abandonar, de dejar la costumbre de congregarnos como iglesia local, de asistir a las reuniones de iglesia local. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto es lo que está diciendo Hebreos capítulo 10 y versículo 25. Y quiero aclarar que no es mi intención de ninguna manera cambiar el sentido de este texto, lejos esté de mí agregar o quitar algo de la palabra del Señor. Simplemente lo he querido titular de esta manera, este mensaje, por una cuestión memotécnica, para que usted pueda estar recordando de qué hemos estado hablando en esta oportunidad, y ya quizás más hacia el final de lo que vamos a decir se va a dar cuenta por qué hablo de no congregarnos o dejando de congregarnos por costumbre. Tampoco quiero de ninguna manera, y esto sí lo voy a subrayar, restar importancia a las reuniones de iglesia. De hecho, creo que este versículo está afirmando que debemos congregarnos, que es necesario, que es fundamental, que las reuniones de iglesia son prioritarias. No voy a menoscabar esto, no es mi intención, pero sí creo que este versículo o estos versículos están diciendo mucho más que simplemente eso. Si hacemos un estudio más profundo de estos versículos, vamos a llegar a esta conclusión de que el panorama es mucho más amplio y lo que se está requiriendo de cada uno de nosotros va mucho más allá que simplemente asistir a reuniones de iglesia local habitualmente. Tampoco quisiera que usted esté tomando este mensaje, por lo que vamos a decir, como un mensaje condenatorio, como alguien que está señalando o que está reaccionando por algo en particular. Este mensaje no es reactivo y quiero que en realidad lo esté llegando a usted como un mensaje de ánimo, de aliento, a poder retomar fuerzas, recobrar fuerzas y retomar también el compromiso delante del Señor acerca de cómo estamos haciendo las cosas como hijos suyos. Vamos a comenzar a considerar algunas cositas en estos versículos. Por empezar, y para que usted entienda el título de este mensaje y para que usted entienda que, como le decía recién, hay mucho por plantear aquí, tendríamos que entender bien el contexto en el que se están diciendo las palabras que acabamos de leer. En primer lugar, esto está en la carta a los Hebreos. El autor, que no sabemos bien quién es, está escribiendo a hebreos, o podríamos decir, como más los conocemos, judíos, gente que se había convertido del judaísmo, de las prácticas judías, se había convertido, o al menos habían profesado hacerlo, al cristianismo. Así que cuando el autor le va a escribir, por ejemplo, no podemos ir mucho más atrás, pero por ejemplo en el versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquellos lectores estaban sabiendo bien de qué les estaba hablando el autor. Tenían en sus mentes inmediatamente seguro aquel acontecimiento anual como era Yom Kippur o el día de la expiación, en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo no con sangre propia sino con sangre ajena, ofrecía sacrificios, hacía toda una serie de rituales de purificación para poder entrar al lugar santísimo, siempre con la duda de si sería aceptado o no. Usted sabe que en el atuendo del sumo sacerdote debían incluirse unas campanitas que sonaban si él permanecía moviéndose en el lugar santísimo, y su cuerpo era atado con una soga por si él moría en la presencia de Dios al no ser aceptada la ofrenda que él llevaba, o no ser aceptado personalmente en esta ocasión que era una vez al año. Pero leía también esta semana un comentario de un rabino acerca de Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16 viene luego de un acontecimiento bastante singular en la historia del pueblo de Israel, como fue la muerte de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, en la presencia de Dios, que ofrecieron fuego extraño. Después de eso, de ese acontecimiento, el Señor va a dar una serie de leyes, muchas de ellas, o la mayoría, relacionadas con lo que había acabado de pasar, y luego en el capítulo 16 va a decirle a Aarón, no en todo momento entrarás al lugar santísimo, sino solamente en ciertas circunstancias o acontecimientos especiales, o bien, como decía este rabino del que yo les hablaba, del comentario que había estado leyendo, o bien cuando yo te llame, cuando seas invitado a venir a mi presencia. Es decir, podríamos tener en mente Yom Kippur una vez al año, el sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo, no con su propia sangre, sino con sangre ajena, y todo el pueblo esperando, aguardando afuera para saber si la ofrenda iba a ser aceptada. Pero aquí se nos dice que todos nosotros nos acerquemos. Ya no es el pueblo esperando afuera, sino que todo el pueblo es invitado a entrar, como le decía, por invitación del mismo Señor. Y el que entró primero, ese gran sacerdote del que está hablando, no entró con sangre ajena, entró con sangre propia, se ofreció a sí mismo como un sacrificio una vez y para siempre perfecto, y pudo entrar y abrirnos este camino nuevo y vivo a través del velo, es decir, todas cosas que los hebreos entendían perfectamente. Esta invitación a todos entrar, a no quedarnos como pueblo afuera, sino a poder entrar al lugar santísimo con esa libertad preciosa que el Señor nos ha dado. Por tanto, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Luego va a escribir el autor: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y los versículos subsiguientes son versículos muy serios, de advertencias muy severas, porque también sucedía en este tiempo en que escribía el autor que muchos judíos que habían dicho convertirse al cristianismo, por presión, por persecución, por distintas razones, se habían vuelto atrás y habían vuelto a congregarse y a comulgar, pongámoslo en estas palabras, con los judíos, y habían vuelto a sus prácticas anteriores, a la práctica de la ley.
Esto podría a nuestra vista parecer muy sencillo, pero no es tan simple, porque para volver y ser aceptado en el grupo judío, estos que habían dicho ser hermanos, que se habían dicho convertirse al cristianismo, tenían que renunciar a su fe, pero a ellos se les exigía, para poder ser admitidos nuevamente, blasfemar del Señor Jesús. Ellos tenían que decir: Jesús no es el Mesías, Jesús no es Dios, Jesús no es mi Salvador, y poner en sus labios términos de blasfemia para poder volverse atrás hacia el judaísmo, y por eso las advertencias severas que vienen en los versículos subsiguientes. Entonces vemos aquí en los versículos 26 en adelante personas que habían abandonado la congregación, y no solamente un hábito de reunirse o de asistir a ciertas reuniones. Ellos habían abandonado totalmente la congregación. Y en los versículos anteriores estuvimos viendo esa invitación a la presencia del Señor, a entrar al lugar santísimo, una invitación abierta para todos, disponible para todos, pero que no necesariamente todos aquellos que están congregados o reunidos en un espacio físico estén cumpliendo. Puede haber millones de personas en una mega reunión invocando el nombre de Jesús, pero quizás muchos de ellos lejos del lugar santísimo, fuera del lugar santísimo, y no acudiendo a este llamado o a esta invitación de entrar con libertad al lugar santísimo. Entonces comienzan a sonar en mi mente y en mis oídos algunas preguntas. ¿Pero por qué lo pongo en estos términos y estoy hablando de la congregación y no solamente del acto de congregarnos o reunirnos? Bueno, porque en primer lugar, para que podamos entender el versículo 25 y lo que se viene diciendo aquí, es no solamente ver el contexto del que le he hablado, sino también tenemos que saber que esa palabrita congregarnos, que está como un verbo en la versión que estamos utilizando en la Reina Valera, en realidad es un sustantivo, un nombre en el idioma original. Podríamos traducirlo para que usted entienda, no dejando la congregación o no abandonando la congregación. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque si colocamos allí un sustantivo, en realidad el significado del versículo se amplifica, se hace mucho más profundo en realidad. No es lo mismo decir no dejes de congregarte a decir no abandones la congregación. Y en realidad la primera pregunta que yo me hago es si pueden existir otras maneras de abandonar la congregación, además de simplemente dejar de asistir a las reuniones. La asistencia a las reuniones está incluida en la idea, pero no lo es todo. Cuando ponemos un sustantivo en vez del verbo, el sentido de la frase se hace mucho más amplio. Se me ocurren muchos ejemplos, ¿no? Pero le doy uno simplemente. Yo podría decirle a usted: no dejes de trabajar, y eso a sus oídos o a primera vista suena como no abandones las tareas que estás haciendo. Ahora, si yo le digo no abandones el trabajo o no abandones tu trabajo, la frase cobra mucho más fuerza, porque en realidad yo le estoy diciendo no abandones tu oficio, tu tarea, el empleo que tienes, no te tires al abandono, no dejes tu fuente de trabajo. Entonces es mucho más amplio el significado y el sentido. Podríamos dar otros ejemplos, no tenemos tiempo de hacerlo, ¿no? Pero esto es lo que ocurre aquí. Aquí está diciendo el autor: no abandonemos o no abandones la congregación como algunos tienen por costumbre.
Otra observación importante, como les decía, este autor está escribiendo a los hebreos. Entonces, si él hubiese tenido en mente, guiado por el Espíritu Santo, el hablar de reuniones físicas en un cierto lugar, hubiera utilizado la palabra más común, que es la palabra sunagoge, de donde viene sinagoga, que era una reunión habitual de personas, pero aquí él está utilizando esa palabrita, pero con un intensivo, está utilizando episunagoge, que es justamente más intensivo. En la Biblia, esta palabrita episunagoge se utiliza solamente aquí y otra vez en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, donde el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses con respecto al día del Señor o a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Perdón, no el día del Señor, sino la venida del Señor. Está hablando de la venida del Señor a buscar su iglesia y nuestra reunión con Él. Allí está utilizando este término, bajo este pensamiento, bajo este concepto. El Señor vendrá a reunir a los suyos. En esa reunión no va a haber colados, no va a haber infiltrados, pero a la vez va a ser una reunión que va a concretar, va a ser física y visible, repito, va a concretar una realidad ya espiritual. Él va a reunir así a todos los que ya son suyos y los va a transformar a su imagen. Entonces hago un paréntesis aquí, ¿no? Nuestras reuniones debieran ser hoy un pequeño adelanto de eso, ¿no? Cuando el Señor nos reúna en su presencia y seamos transformados. Nuestras reuniones debieran ser igualmente preciosas y transformadoras hoy en día. Cierro el paréntesis. Le dije, esta palabrita se utiliza solamente estas 2 veces en la Escritura. Sí se utiliza el verbo, y podríamos citar los lugares donde se utiliza el verbo episunago, que es el verbo correspondiente en la palabra del Señor, como para tener un poquito más de noción del significado de este sustantivo. El verbo correspondiente se utiliza 2 veces, por ejemplo, en los evangelios sinópticos, en Marcos 1:33 y en Lucas 12:1. Por ejemplo, usted después los puede leer. Allí se refleja el carácter intensivo de la palabra, porque no son simples reuniones, sino que son agolpamientos de gente, apiñamientos, aglomeraciones de personas. No son reuniones comunes y corrientes, son aglomeraciones de personas, tumultos hasta podríamos decir, ¿sí? Otras 2 veces se menciona expresando el deseo del Señor de reunir a los moradores de Jerusalén, allí en Mateo 23:37 y Lucas 13:34. Figúrese usted la escena, el Señor está entrando a Jerusalén, mira Jerusalén y expresa: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte, reunirte, episunago, bajo mis alas, como la gallina bajo sus alas, y tú no quisiste. Figúrese la escena. Si bien en el tiempo de Jesús ya había muchos judíos dispersos por las naciones, pero él estaba hablando a Jerusalén, a un grupo de judíos que estaban reunidos en una ciudad particular y que tenían el templo, se gozaban, alardeaban de tener el templo como figura de la presencia de Dios entre ellos, y ellos siendo el pueblo de Dios, juntos en Jerusalén. El Señor entra a Jerusalén y deja claro que aunque ellos estaban juntos, no estaban en el lugar en el que tendrían que haber estado. Les dice: cuántas veces quise reunirlos bajo mis alas, como la gallina junta a sus polluelos, y ustedes no quisieron. Estaban juntos, sí, físicamente tal vez, creían tener la presencia de Dios, creían incluso ser pueblo de Dios, pero ni siquiera eso eran, ¿no?
es bastante gráfica esta idea, una reunión física, pero no espiritual en el lugar en el que Dios quería congregarles o reunirles. Esta idea de una reunión espiritual, de una realidad espiritual que debe ser reflejada en la reunión física, queda un poquito más clara al estudiar Mateo capítulo 18, allí en el versículo 20, donde el Señor dice, donde están 2 o 3 reunidos, si bien ahí el Señor utiliza el sunago, pero dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿A dónde está esto de la reunión espiritual? Bueno, muchos traductores, entre ellos Francisco Lacueva, Watchman Nee y muchos otros, dicen que esa preposición en, allí en el griego, donde dice donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ese en quiere decir que su nombre es en realidad el centro dinámico de reunión. Su nombre no es lo que se invoca, no es lo que se dice en esa reunión, sino que su nombre es el centro mismo de reunión. ¿Me explico? Entonces estamos hablando de una realidad, de una reunión en un lugar espiritual, porque sabemos que el nombre del Señor no es simplemente la palabra que lo identifica. Cuando en la palabra de Dios se habla del nombre de Dios, se lo utiliza para referirse a la persona misma de Dios, a su carácter, a sus atributos, a su persona, a su presencia. Entonces, en realidad, allí se está llamando no a congregarse invocando o diciendo que estamos reunidos en su nombre, sino en su presencia misma. Ahora vaya figurándose, ¿no? Personas entonces pueden estar reunidas sistemática y habitualmente, congregarse a su manera, a su entender, pero sin hacerlo efectivamente a la manera de Dios. Es decir, mis pies pueden estar plantados en un templo, en un lugar determinado de reunión, pero aún así estar lejos de la presencia de Dios y de la congregación. Por eso puedo estar lejos de la congregación, no dejando la congregación, como decíamos en el versículo 25, mis pies pueden estar, mis pies espirituales, ¿no? Pueden estar lejos de la congregación, aunque yo esté sentado en un banco de iglesia. Es claro, es evidente que cuando un hermano abandona el hábito de reunirse periódicamente en las distintas reuniones de iglesia, esto es una señal de alarma, siempre es una luz roja encendida. Pero el hecho de estar en todas y cada una de las reuniones no me garantiza que yo esté cumpliendo con todo lo que se está diciendo aquí. Y es por eso que se está diciendo en el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí no está hablando únicamente de considerar, pensar, fulano de tal no vino hoy a la reunión, voy a llamarlo por teléfono, voy a ver qué pasó. Está hablando de considerar a los que también están en la reunión y que necesitan que estemos considerándolos para estimularnos, y ya vamos a estar hablando un poquito más de esto. Dos veces más se menciona episunago en las Escrituras, en Mateo 24:31 y en Marcos 13:27, donde se reitera la idea de una reunión que es expresión de una realidad espiritual. Está hablando del acto de Dios de reunir a sus elegidos mediante los ángeles. Y otra vez remarco esto, allí no va a haber infiltrados, ¿no? Es más, si el Señor viniera a buscar a su iglesia en una reunión física, en una reunión de iglesia, ojalá el Señor llevara a todos, pero es muy probable y muy posible que no todos sean arrebatados. Seguimos adelante. Entonces, de todo esto que venimos diciendo, y quizás le tome tiempo un poco ordenarlo en su mente, a mí me surgen muchas preguntas. Algunas de ellas son ¿qué significa entonces congregarse
a la manera de Dios o según la perspectiva de Dios. ¿Qué tiene en mente el escritor entonces de esta carta a los hebreos bajo la guía del Espíritu Santo? ¿Cuál debe ser entonces el carácter, el espíritu, el propósito de nuestras reuniones? ¿Estoy cumpliendo con el precepto que tengo aquí en el versículo 25 con solo asistir algunas veces por semana a las reuniones de iglesia? ¿Puedo acostumbrarme, es decir, que se me haga normal estar alejado de la congregación aún congregándome? Son algunas de las preguntas que yo me hago, tengo muchas más, pero algunas respuestas a ellas evidentemente van a surgir de nuestro análisis de estos versículos. Lo vamos a hacer muy rápido porque el tiempo corre. En primer lugar, y quiero remarcar esto, es que el versículo 25 comienza con un continuo negativo. Dice, no dejando de. ¿Por qué es importante esto del continuo al principio de este versículo? Porque muchas veces tenemos la costumbre, la tendencia de cortar, lo digo en otros términos un poco más fuertes, ¿no? De desmembrar la palabra de Dios. Cortamos promesas, sacamos y utilizamos versículos como estos para hacerles decir cosas que no necesariamente dicen. Este no dejando de, este continuo al principio de este versículo está relacionándolo con lo que se viene diciendo anteriormente. Es decir, mientras hacemos todo lo que viene diciendo anteriormente, no dejando de congregarnos. Se lo ilustro con una historia. Allí en Mateo capítulo 23 y versículo 23, un tremendo capítulo en el que el Señor se dirige a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, a los principales del pueblo, que eran los encargados en aquel tiempo de enseñar al pueblo la ley. Y el Señor tiene que condenarlos constantemente porque ellos sí cumplían en enseñar las leyes, pero lo hacían externamente, lo hacían preocupados en una observancia rigurosa y estricta, pero meramente externa, y dejaban de lado lo fundamental. Por eso en el versículo 23 va a decirles: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario, sí, pero sin dejar de hacer aquello. Y más adelante les va a decir: «Coláis el mosquito y tragáis el camello». El Señor les estaba condenando por diezmar de ninguna manera, Él mismo lo había establecido, pero el Señor les va a decir clarito: era necesario esto, sí, pero sin dejar aquello, lo más importante de la ley, la médula de la ley, el espíritu de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y así hacemos muchas veces, ¿no? Creemos que porque cumplimos exteriormente un precepto, un mandato, ya está. Y sin embargo el Señor está viendo nuestros corazones, nuestras intenciones, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario sin dejar de hacer aquello. Entonces, mientras hacemos todo lo que viene diciendo anteriormente, no dejemos de congregarnos. Es decir, no tiene sentido que nos sigamos congregando y poniendo énfasis en el cumplimiento solamente de ese precepto exterior si todo lo anterior no se cumple en cada una de nuestras vidas. De hecho, el congregarnos en un espacio físico hace posible una o algunas maneras de hacer realidad todo lo que se viene diciendo, pero es solamente una o proporciona algunas maneras de hacerlo posible. Hay muchas más que debiéramos estar procurando constantemente en nuestras vidas. Ahora, viene diciendo, ¿qué viene diciendo antes? ¿A qué debiéramos estar prestando atención entonces? ¿Qué debiéramos estar procurando y fomentando en nuestras reuniones y en la generalidad de nuestra vida? Bueno, dice versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Viene hablando de firmeza, es un concepto que se viene repitiendo a lo largo de esta carta, porque muchos frente a las persecuciones, a la presión, habían flaqueado, habían tambaleado. Por eso en el capítulo 3 y versículo 6 dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. No solamente nuestra fe, nuestra confianza, sino el gloriarnos. Habla de pronunciar, gloriarnos en la esperanza. El capítulo 4 y versículo 14, y si lo leo como lo traduce don Francisco Lacueva, dice: teniendo pues un sumo sacerdote grande, que ha pasado a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a la confesión, aferrémonos a la confesión, es decir, a la fe que profesamos. ¿Y qué quiere decir esto de aferrarnos? Bueno, quiere decir que nada nos separe o nos mueva de nuestra confesión, de nuestra profesión. Este es un significado, pero también quiere decir que nada nos separe o nos haga distar de lo que profesamos, que nuestra vida no se separe de lo que decimos, de nuestra confesión de fe. Se da cuenta, el escritor de Hebreos viene hablando de esta firmeza. Ahora, ¿qué debemos mantener firme sin fluctuar? Bueno, debemos mantener la profesión de nuestra esperanza, y esta palabrita profesión se puede traducir también como confesión. Confesión es en el griego confesión, y dice: mantengamos firme sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El que dijo, el que prometió, el que hizo la promesa, el Señor es fiel, y por lo tanto nosotros debiéramos ser fieles también a nuestra confesión de fe. Ahora, no es una confesión que se produjo allá en aquel día en que creímos en el Señor y fuimos salvos, sino que debe ser una constante confesión, algo a ser mantenido. Mantengamos firmes, sin fluctuar. Esa palabrita fluctuar es la palabrita aclines, de donde viene nuestra palabra declinar. Mantengamos sin declinar nuestra confesión. Eso quiere decir firmeza, no altibajos en nuestra confesión del Señor. Claro, en una reunión de iglesia, si nos congregamos, nos juntamos físicamente, es muy fácil hablar del Señor y ser confesos adoradores suyos, ¿verdad? Pero si el resto de la semana, en toda nuestra vida, no estamos confesando a nuestro Señor como lo hicimos aquel primer día, no seguimos confesando al Señor con nuestros labios y con nuestra vida, entonces creo que nuestras reuniones en realidad, o mi asistencia a las reuniones, está haciendo que me autoengañe. No sé si me explico, pero es así. Y por eso debemos estimularnos, hermanos, a que esa confesión y esa profesión sea firme, que nuestras vidas se condigan con lo que decimos, valga la redundancia, pero que sea una constante en toda nuestra vida. Ahora, luego dice: y considerémonos unos a otros. Considerémonos unos a otros. Esta palabrita considerar significa una mirada atenta, fijar la mente, fijar la atención en algo. Por ejemplo, en el capítulo 3 y versículo 1 de esta carta dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. No está hablando de una mirada así nomás, sino a sacarle el jugo a esa mirada, a centrar nuestro interés, nuestra atención, nuestro corazón en aquel que es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Nuevamente, allí en el capítulo 12 y versículo 2 nos llama a tener los ojos puestos en Jesús. Esto no es una mirada
así nomás, sino que es una mirada fija, fijar la mirada, fijar la atención en Él. Para que usted entienda lo que significa considerar, tendríamos que decir, por ejemplo, que el médico Lucas, en su Evangelio, en el capítulo 12, versículo 24 y versículo 27, nos llama con esta palabrita a considerar los cuervos y considerar los lirios. Esto me habla de que, bueno, yo puedo ir paseando por el campo y ver que hay cuervos volando o hay flores en el campo y pasar, y eso no me modifica en nada. Sin embargo, Lucas, guiado por el Espíritu, nos llama a considerar, ¿sí? Son palabras en realidad del Señor, ¿no? Nos llama a considerar, a detenernos, a ver, a prestar atención, ¿no? Y aquí en Hebreos nos está diciendo: considerémonos unos a otros para estimularnos. Entonces debemos estar considerándonos unos a otros entre los hermanos. La preguntita sería: ¿te sientes considerado en las reuniones de iglesia o por la iglesia? ¿Estás considerando a otros de esta manera, ¿no? Atentamente, no simplemente hola y pasas, sino realmente estás preocupado, involucrado en el crecimiento, en la vida espiritual de tus hermanos? O podríamos hacerlo más práctico, ¿no? Preguntarle a ese hermanito de perfil bajo que se sienta en el último banco: ¿cuándo fue la última vez que te sentiste considerado por la iglesia? ¿Cuál fue la última vez que te hicieron un llamado telefónico, que te preguntaron cómo estás, que te dijeron estoy orando por vos, por tal o cual situación, cómo va? Si nuestras reuniones no están reflejando esto, creo que estamos errando al blanco y podremos creer que estamos cumpliendo con un precepto, pero estamos lejos de hacerlo. Pero dice que debemos considerarnos atentamente unos a otros, debemos tener en cuenta al hermano para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto me habla de que ese interés por el hermano tiene un propósito. Ahora, si ese propósito es equivocado, es decir, yo estoy viendo al hermano para criticar lo que está haciendo, o estoy viendo al hermano para luego murmurar de él a sus espaldas, estoy errando también al blanco. ¿Qué debo estar haciendo? ¿Para qué considerar al hermano? Bueno, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese considerémonos unos a otros puede ser tomado en dos sentidos. Allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 15, tengo los dos sentidos, por eso podríamos mencionar otros versículos, pero menciono esto simplemente. Dice Pablo: os rogamos. Y subrayo eso, os rogamos, porque se hacía necesario un ruego por parte del apóstol. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Es decir, en primer lugar, el apóstol está diciendo: consideren y reconozcan a los que trabajan, a los que transpiran la camiseta, a los que los presiden en el Señor y los amonestan. Vean a los que los están presidiendo, a los que van delante. Y esto es un estímulo para su propia fe. Pero también luego va a decir: después de tener paz entre vosotros, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Ese mirad, otra vez, hace falta prestar atención a esto, ¿no? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Entonces esta consideración es una consideración doble: mirar al que va delante mío para ser estimulado al amor y a las buenas obras, tomando su ejemplo, pero también mirar al que quizás está flaqueando en la fe, al que quizás falta la reunión o al que quizás está plantado todos los domingos, pero su vida está lejos de lo que canta y de lo que profesa, ¿no? Y entonces yo debo acercarme a su lado, considerarle y, como vamos a ver más adelante, estimularle y, si fuera necesario, exhortarle.
Entonces dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, ¿cómo puedo yo estimularnos unos a otros? ¿Cómo puedo yo estimular a otros al amor? Bueno, evidentemente no se puede estimular al amor sin amor. Allí hay un texto que me gusta mucho en Romanos capítulo 15 y versículo 14 que dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Muchas veces creemos que estamos en condiciones de amonestar a otros, pero para eso es necesario que estar lleno de bondad y de todo conocimiento. No solo conocimiento, también es necesaria la bondad de la que habla Pablo aquí, ¿no? En realidad, cuando la exhortación, cuando la amonestación se hace sin amor, no estimula al amor y a las buenas obras. No puedo estimular al amor sin amor. Y obviamente el verdadero amor a Dios y en consecuencia el verdadero amor al hermano se traduce en buenas obras. Y eso en sí mismo es un estímulo a la imitación. Ahora, cuando este estímulo, cuando nos ponemos al lado del hermano, nos interesamos por el hermano, le estimulamos al amor, le estimulamos a las buenas obras y todo esto, aún todo esto no funciona, luego va a decir en el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando todo esto es insuficiente, se hace necesaria la exhortación. Muchas veces se ha hablado de esta palabrita exhortar, el parakaleo, la palabrita parakaleo en el griego, porque muchas veces se la malentiende. Parakaleo significa literalmente llamar al lado, llamar al lado. Ahora, muy difícil será para mí llamar al lado, exhortar de esta manera a un hermano si nunca he estado a su lado, si nunca le he considerado, como venimos diciendo anteriormente, ¿no? Si nunca he estado a su lado, si solamente aparezco para sermonearle, para darle con la caña, o si yo mismo estoy lejos de la congregación, no lo puedo llamar a mi lado, ¿no? Tengo que estar en comunión con el Señor, en comunión con los hermanos para poder llamar a alguien al lado. Ahora hay un aspecto bastante interesante, y Vine lo observa en su comentario. Dice que parakaleo es apremiar a alguien para que siga un curso de conducta, pero siempre en anticipación, mirando al futuro, en contraste con el significado de consolar, que es retrospectivo y tiene que ver con pruebas ya experimentadas. Entonces este parakaleo tiene que ver con mirar hacia el futuro, y muchas veces también malentendemos el significado de lo que es exhortar. Muchas veces creemos que exhortar es machacarle al hermano su error, su pecado, y en la mayoría de los casos esto no es necesario. El hermano no necesita que lo machaquen más, que metan la mano en la llaga, el dedo en la llaga, sino que él necesita alguien que esté dispuesto a ponerse a su lado, a acompañarle y a guiarle. Él necesita saber cómo rectificarse de su error y necesita alguien que pueda guiarle en ese proceso. Es decir, no necesita un extraño, alguien que nunca ha estado a su lado, ni tampoco necesita alguien que se ponga como su superior a decirle esto se hace así, así, debes, sino que necesita un compañero, alguien que esté a su lado, alguien que anhela y extraña su comunión, porque ha estado en comunión antes con él. Otro aspecto importante, y termino con esto porque el tiempo voló, es que es la palabrita costumbre. Dice, no dejando la congregación como algunos tienen por costumbre. Esta palabrita costumbre, ethos en el griego, significa un uso, un rito, una ceremonia que en general venía prescrita por ley.
no perdamos de vista que se está escribiendo a los hebreos. Se repite esta palabrita en Lucas 2:42, en Hechos 6:14, 15:1 y 25:16, si usted después quiere leerlo. Pero los hebreos los judíos sabían bien a qué se estaba refiriendo el autor. Muchos judíos, por repetición, se habían habituado, se habían hecho expertos en el cumplimiento de sus leyes, de sus rituales, hasta llegar a hacerlo mecánicamente, ¿sí? Hasta llegar a una costumbre, a algo que simplemente cumplo metódicamente, ¿no? De la misma manera, algunos corrían el riesgo de acostumbrarse a su condición de alejados de la congregación, no solamente de las reuniones. Sí podía ser que estén faltando a las reuniones y eso se les haga un hábito, pero también se podían habituar o sentirse cada vez más cómodos en su condición de lejanía espiritual de la congregación, que es la iglesia real del Señor, ¿no? Y me pregunto si no podría ser así también en nuestro caso, ¿no? Poder acostumbrarnos a hacer las cosas de ciertas maneras que tienen cierta aceptación, hasta llegar a hacerlo algo metódico, algo a lo que yo me he acostumbrado. Me llama la atención en la palabra del Señor, y lo vuelvo a decir porque ya lo he dicho anteriormente, ¿no? Como en un principio se menciona a las fiestas de Jehová, ciertos acontecimientos especiales, fiestas para el pueblo judío, en las que el Señor quería compartir con su pueblo su gozo, quería gozarse con su pueblo. Y entonces se establecieron aquellas que la palabra de Dios originalmente llama las fiestas de Jehová. Pero luego, por una cuestión de costumbre, de rito, fueron siendo deformadas por los hombres hasta llegar a ser mencionadas en la palabra del Señor como las fiestas de los judíos. Es decir, los judíos seguían haciendo lo que tenían que hacer, sí, de alguna manera, pero el Señor había quedado totalmente afuera. Ya no eran más las fiestas de Jehová en las que Él compartía con su pueblo, sino que el Señor estaba afuera de ellas y pasaron a ser las fiestas de los judíos. Tanto es así que el Señor, cuando viene en su primera venida, encuentra mucho más costumbre, práctica muerta, que realidad, ¿no? Y vez tras vez tiene que atacar a los líderes religiosos que eran observadores profesionales de las leyes, pero sin embargo exteriormente, pero por dentro estaban vacíos y estaban muertos. Y la pregunta es: ¿qué hallará el Señor cuando venga a buscar a su iglesia? Su venida está pronta. ¿Qué va a encontrar? ¿Hallará fe en la tierra? Por eso dice versículo 25, no dejando la congregación como algunos tienen por costumbre, como algunos se han acostumbrado, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Al leer estas palabras yo pienso, ¿no? ¿Qué debemos hacer más, o qué debemos intensificar o acentuar más, viendo que el día en que el Señor viene a buscar a su iglesia se acerca? ¿Es acaso que tenemos que agregar más reuniones a la agenda? ¿Tenemos que reunirnos más? ¿Tenemos que agregar actividad? ¿O es acaso que el Señor está haciendo énfasis en todo lo que venimos diciendo anteriormente, ¿no? Mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza en fidelidad al Señor, considerarnos los unos a los otros, estimularnos al amor y a las buenas obras, sin alejarnos genuinamente de la congregación. Para que entendamos un poquito más, ¿no? El autor a los hebreos les está escribiendo allá por el año 68 después de Cristo. Un par de años más y Jerusalén sería sitiada
arrasada, el templo sería destruido totalmente. Y con ello, muchas de las prácticas judías, de todas estas costumbres de las que hablábamos, cesarían, porque no quedarían imposibilitadas, porque no habría un espacio físico para que ellos pudieran seguir cumpliéndolas. Ahora me pregunto yo si por la soberanía del Señor, ya sea por persecución, por un virus o por lo que fuere, nuestros templos o lugares, espacios físicos de reunión quedaran vacíos. Ello imposibilitaría el estar cumpliendo o el estar haciendo realidad todo lo que venimos diciendo. Cesaría nuestro amor, eso destruiría nuestra comunión. Si fuesen prácticas externas, entonces sí, pero si son realidades espirituales constantes los 7 días de las semanas, entonces eso sería imposible de destruir. ¿Estaríamos en falta frente a Dios por no reunirnos? ¿O en realidad lo estamos cuando dejamos de hacer o vivir lo que debemos vivir como hijos de Dios? Nuestras pocas o muchas reuniones manifiestan la intención, el corazón, el espíritu con el que Dios quiere que lo hagamos, o es un cumplimiento externo. Estoy anhelando ver y comunicarme con mis hermanos, y no estoy hablando de un día particular. Anhelo verles, comunicarme con mis hermanos para hacer práctica la comunión, o deseo simplemente reunirme para cumplir con un precepto, con un mandamiento. Son muchas preguntas que quiero dejarle, no tenemos más tiempo de seguir analizando estos versículos, pero realmente creo que como iglesia, si el Señor permite que podamos volver a congregarnos, a reunirnos, estoy hablando así físicamente, creo que vendrá un tiempo en el que tendremos que sentarnos y considerar muchas cosas y replantearnos muchas cosas a la luz de la palabra del Señor y frente al Señor, en su presencia. Como solemos decir, ¿no? Mencionando el GPS, ¿no? Recalculando. Tenemos que recalcular muchas cosas y es mi invitación a cada uno de ustedes. No es un mensaje para señalarle, sino para que usted pueda estar pensando en estas cosas frente al Señor y pueda estar, al considerar estas cosas, diciéndole al Señor: Señor, realmente me doy cuenta de que mi vida ha sido simplemente religión, simplemente he estado cumpliendo con una serie de preceptos, de conceptos, de costumbres, o me he llegado a acostumbrar a ciertas cosas, pero mi corazón está lejos del lugar espiritual en el que tú quieres que esté. Vamos a terminar este tiempo orando. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, y al considerarla nos sentimos escudriñados por ella, Señor. Y es nuestro ruego, nuestro anhelo, Señor, de que si en tu voluntad, antes de tu muy pronta venida, tú permites que volvamos a reunirnos, Señor, esas reuniones, Señor, sean en tu voluntad, Señor, en tu nombre. Que sean, Señor, una fiesta para ti, en la que transmites a nosotros tu gozo, Señor, y que puedan ser un adelanto de esa reunión preciosa que tendremos contigo cuando vengas a buscarnos, un adelanto igualmente transformador e igualmente precioso para nosotros, Señor. Señor, que sea una expresión física, externa, de una realidad espiritual que estamos viviendo todos y cada uno de nosotros como congregación, en toda nuestra vida, Señor, porque no dejamos de ser congregación ni el lunes ni el martes, lo somos toda la semana, Señor. Y Señor, que pueda ser un estímulo ineludible para aquellos que están flaqueando en su fe, Señor, que realmente al ver
amor y buenas obras expresados, Señor. Realmente aquellos que están tambaleando en su fe puedan ser estimulados a lo mismo, a la unanimidad, puedan ser llamados a la congregación y también pueda ser, anhelamos esto, un impacto para el mundo que necesita ver que seamos uno para creer como el Señor clamará a ti en aquella noche, Señor. Señor, clamamos a ti para que tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento y sobre todas las cosas nos ayudes a cada uno de nosotros y como congregación a poder estar haciendo estas cosas para gloria tuya. Te lo rogamos y te agradecemos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, Señor.